titulado la charla de hoy El espíritu de Caín. ¿Qué es el espíritu de Caín? El nombre Caín generalmente evoca una impresión negativa debido a su fuerte asociación con la figura bíblica. En la tradición judeocristiana, Caín es conocido por ser el primer hijo de Adán y Eva y más notablemente por ser el primer asesino de la historia al matar a su hermano Abel por celos. Este relato de la Biblia ha marcado profundamente el simbolismo de su nombre, lo que a menudo lleva a que se le asocie con traición, violencia, envidia y pecado. Por lo tanto, la primera impresión que el nombre Caín causa en muchas personas suele ser de carácter sombrío, relacionado con la culpa, la condena y la moralidad. Para algunos puede ser inclusive un nombre que genera inquietud o una sensación de oscuridad debido a la carga simbólica negativa que tiene. Sin embargo, también hay quienes pueden ver el nombre desde una perspectiva literaria o filosófica, considerando el mito de Caín como una reflexión sobre la humanidad, el libre albedrío y las consecuencias de las decisiones individuales. Soy Donald Erickson, fundador de Ayuda para el Alma, y el propósito de este espacio es llevar palabras de aliento a personas que están en medio de algún problema del alma humana ante el sufrimiento, y lo hago acercando las palabras de Jesús escritas en la Biblia para todos los seres humanos. Quédese hasta el final del video, puede suscribirse y dar like y sobre todo difundir compartiendo estos videos entre las personas conocidas, familiares, amistades. Al final del video doy una casilla de correo y me gustaría que nos escriba diciendo desde dónde nos recibe. Desde ya, muchas gracias. ¿Qué es el espíritu de Caín? En resumen, para la mayoría de las personas, el nombre Caín trae consigo una primera impresión de algo oscuro, trágico, moralmente complejo, debido a su contexto bíblico. Definitivamente se puede argumentar sobre el espíritu de Caín, un concepto que se ha interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia, especialmente en términos de moralidad, de conflicto y de psicología humana. El espíritu de Caín es en muchos sentidos una metáfora que se ha utilizado para representar ciertas características o tendencias que pueden existir en las personas o en las sociedades. Uno de los aspectos más notorios del espíritu de Caín es su vínculo con los celos y con la envidia. Caín mata a Abel porque Dios acepta la ofrenda de su hermano, pero no la suya. Esto puede interpretarse como un impulso destructivo originado por la frustración personal o la sensación de injusticia, algo que lleva a muchos a desear el mal para otros en lugar de trabajar en sí mismos. Se podría argumentar que el espíritu de Caín está presente en aquellos que, al no ser capaces de manejar sus frustraciones personales o sus propias limitaciones, reaccionan de manera destructiva hacia otros, en lugar de reflexionar sobre cómo mejorar su propia situación. En muchas interpretaciones, el acto de Caín se ve como un resultado de su orgullo y su necesidad de competencia. La narrativa muestra a Caín como alguien que no acepta que su sacrificio no sea el adecuado. Este rechazo a la humildad y a la necesidad de estar por encima de otros puede ser interpretado como el espíritu de Caín. Esta característica del espíritu de Caín puede verse reflejada en las personas que sienten que siempre deben sobresalir por encima de los demás, en forma destructiva, sin aceptar sus propias limitaciones, sin aprender de sus propios fracasos. El acto de Caín al matar a Abel se puede ver como el origen de la violencia humana en la narrativa bíblica. El espíritu de Caín, en este caso, sería un impulso hacia la destrucción, cuando una persona es incapaz de gestionar su frustración o sus emociones negativas de manera constructiva. Se puede argumentar que el espíritu de Caín está presente en aquellos individuos o grupos que, al sentirse amenazados o inferiores, recurren a la violencia o al daño para eliminar
lo que consideran una competencia o amenaza. Después de matar a Abel, Caín se enfrenta a la condena de ser marcado y apartado, lo que lo lleva a vivir en el exilio. Este aspecto de la historia se puede interpretar como un simbolismo de la alienación social o la exclusión una vez que alguien cede a los impulsos destructivos. El espíritu de Caín puede ser visto también como el resultado de la desconexión emocional o la incapacidad de crear relaciones saludables. En este caso, la persona con el espíritu de Caín se aísla de los demás debido a su propia incapacidad de superar sus emociones negativas o de reconciliarse con la comunidad. En la historia, Dios le da una oportunidad a Caín de mejorar su comportamiento antes de que cometa el crimen, pero Caín rechaza esa oportunidad. Esta falta de respuesta ante la corrección podría ser vista como una característica del espíritu de Caín, es decir, una tendencia a rechazar la responsabilidad personal y la guía moral. Se podría argumentar que este espíritu se manifiesta en aquellos que evitan asumir la responsabilidad de sus propios errores, justificando sus malas acciones o proyectando la culpa sobre los demás en lugar de buscar la mejora personal. El espíritu de Caín también puede ser interpretado en un contexto más amplio, no solo individual, sino también social. Por ejemplo, algunas interpretaciones sostienen que este espíritu se manifiesta en comportamientos colectivos de sociedades que alimentan la envidia, la competencia destructiva o el rechazo a la cooperación. Podría relacionarse con sistemas de opresión, en los que ciertos grupos eliminan o marginan a otros por temor a su competencia o sencillamente por ser diferentes. Yo pregunto, ¿sobre qué escenario se desarrollaría el drama, la tragedia titulada El espíritu de Caín? Bueno, sería argumento de una novela de césares y senadores romanos, tal vez, o alguna familia medieval como los Medici, o algún contubernio de algunos integrantes de ricos millonarios que pelean por el primer lugar en la empresa familiar. Pero también se da dentro de las paredes de la misma iglesia, cuando algunos de sus miembros se disputan esferas de poder. El poder del espíritu de Caín es inmensamente corrosivo e intoxicante. Desde una perspectiva filosófica, el espíritu de Caín puede ser un símbolo de las tensiones humanas inherentes, como la lucha entre el egoísmo y el altruismo, la autocomprensión y la proyectación de los propios defectos en los demás. Caín representa en este sentido la incapacidad de aceptar la realidad tal como es y el rechazo de la empatía, lo que termina en un acto trágico y condenatorio. El espíritu de Caín es una metáfora rica para explorar temas como los celos, la violencia, el orgullo, la alienación y la desobediencia, la hipocresía y el cinismo. Se puede argumentar que este espíritu está presente en diversas formas de comportamiento humano negativo, tanto a nivel individual como colectivo. Al mismo tiempo, ofrece un espacio para reflexionar sobre la naturaleza humana, las decisiones que tomamos y las consecuencias de esas decisiones en nuestra relación con los demás. Tanto al análisis de los comportamientos individuales como a la crítica social, ya que plantea preguntas sobre cómo los conflictos y las emociones humanas básicas pueden llevar a acciones destructivas. El espíritu pecaminoso y caído de Caín, el asesinato, la mentira, no pueden regenerarse con un código de moralidad. El espíritu pecaminoso y caído de Caín, una reflexión verdadera sobre el asesinato, la mentira, la hipocresía y el cinismo como conductas humanas. Desde los albores de la humanidad, el relato de Caín y Abel ha permanecido como una advertencia eterna sobre la corrupción moral que habita en el corazón humano.
Caín, primer hijo de Adán y Eva, no solo cometió el primer asesinato de la historia bíblica, sino que encarnó, así como primero lo hicieron sus padres, el origen y comienzo del espíritu caído, aquel que se rebela contra la verdad, la justicia y la pureza del alma, la separación entre Dios y el hombre. Su pecado no fue un error aislado, sino la manifestación de un corazón que había permitido que la envidia y el orgullo dominaran su voluntad. Este espíritu pecaminoso, una vez corrompido, no puede regenerarse únicamente mediante un código de moralidad, porque la moral sin transformación interior carece de poder para redimir lo que está verdaderamente muerto, el espíritu. El acto de Caín, asesinar a su hermano Abel, representa mucho más que un crimen pasional. Es la negación de la fraternidad y la ruptura del vínculo humano con Dios. Al levantar su mano contra Abel, Caín actuó movido por la ira y por la envidia, emociones que nacen de un corazón sin amor. Pero su pecado no terminó en el asesinato. Cuando Dios lo confronta, Caín miente y trata de ocultar su crimen. Y dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta pregunta retórica, teñida íntegramente de hipocresía y de cinismo, no solo revela su mentira, sino su completa desconexión moral y espiritual. El asesinato y la mentira son frutos del mismo árbol podrido, el orgullo que coloca al hombre en el centro de su propia ley. El intento humano de regenerar el mal mediante simples códigos morales, leyes, normas o discursos éticos es insuficiente, porque la raíz del problema no está en la conducta humana externa, sino en la corrupción interna, y no hace más que agravar la situación del corazón humano. Un código moral puede refrenar el comportamiento exterior, pero no puede purificar el corazón. Caín conocía lo que era correcto, pero eligió lo contrario. Sabía el bien, pero abrazó el mal. Su caída muestra que el conocimiento del bien no garantiza su práctica y que la moralidad sin espiritualidad se convierte en hipocresía. Por eso el espíritu caído no puede regenerarse con moralidad, sino únicamente con arrepentimiento genuino y redención divina. El asesinato y la mentira, los dos pecados centrales de Caín, permanecen hoy como símbolos del deterioro ético de la humanidad. En una sociedad que busca reemplazar la conciencia por reglamentos y la verdad por relativismo, el espíritu de Caín sigue presente. Se asesina con palabras, se miente con discursos y se oculta la culpa bajo la apariencia de justicia. Pero mientras el ser humano busque justificar su maldad mediante normas sin transformación interior, el corazón seguirá tan oscuro como el de Caín después de la sangre de su hermano. Un exterior bien pulido no logra ocultar las faltas internas. Podemos tender cortinas muy prolijas, pulir los pisos, pintar delicadamente las paredes de nuestros exteriores, pero lo interno sigue podrido. En conclusión, el espíritu pecaminoso y caído de Caín nos enseña que la regeneración moral no puede lograrse mediante códigos externos, sino mediante la restauración del espíritu. El asesinato y la mentira no solo son actos, sino son síntomas de una enfermedad más profunda, la separación del alma respecto a la verdad y el amor de Dios. Solo cuando el corazón humano se humille y reconozca su condición caída puede empezar el verdadero proceso de redención. Todo intento de corregir la corrupción interior sin transformación espiritual no hace más que repetir la tragedia de Caín, querer ocultar el mal ante Dios y pretender que la mentira puede sustituir a la verdad. Desde el principio de los tiempos,
El relato de Caín y Abel ha iluminado la condición humana, con una lección profunda sobre la naturaleza del pecado. Caín, el primer hijo de Adán y Eva, es el prototipo de la corrupción del alma humana cuando cede ante la envidia, el orgullo y la ira. Su acto de asesinar a su hermano Abel, seguido de la mentira con la que trató de ocultarlo, revela no solo la gravedad de su pecado, sino que también el inquebrantable poder de un corazón endurecido por el mal. En la historia de Caín se manifiesta una de las verdades más fundamentales de la teología cristiana. El pecado no se puede superar únicamente mediante un código de moralidad. Solo la intervención divina puede restaurar lo que el mal ha quebrantado. La raíz del pecado de Caín es envidia, ira y separación de Dios. La historia de Caín y Abel, como se narra en el libro de Génesis, comienza con una ofrenda a Dios. Caín, el agricultor, presenta a Dios los frutos de la tierra, mientras que Abel, el pastor, ofrece lo mejor de su rebaño. Sin embargo, el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado, dicen las palabras de Génesis capítulo 4. ¿Por qué la ofrenda de Caín no fue aceptada? Según el escritor de Hebreos, la diferencia radica en la fe y la sinceridad. Dice así: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Esto lo dice el libro de Hebreos, el capítulo 11, el verso 4. La falta de fe y el corazón deshonesto de Caín son los primeros síntomas de un pecado más profundo, que al no ser confrontado llevó al asesinato de su hermano. Cuando Dios advierte a Caín que el pecado está a la puerta y puede dominarlo, en Génesis capítulo 4, el verso 7, Caín tiene la excelente oportunidad de arrepentirse, de reconocer su orgullo y su ira, y sin embargo, elige no escuchar la voz de Dios. Su corazón, ya endurecido por la envidia, no encuentra en la advertencia divina la posibilidad de la reconciliación. La ira, como fruto de la envidia, corroe su ser y decide dar rienda suelta a su deseo de venganza, acabando con la vida de Abel en un acto de violencia fratricida. Aquí la tragedia de Caín es doble. No solo comete asesinato, sino que cuando Dios le pregunta: ¿dónde está Abel tu hermano?, Caín responde con desdén: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Fue la primera pregunta que leíamos en Génesis capítulo 4. Esta mentira no es solo un intento de ocultar el crimen, sino una expresión del distanciamiento total de Caín respecto a la responsabilidad moral y espiritual que tiene con su hermano. En su arrogancia, Caín no solo rechaza a Dios, sino que también se desentiende de la humanidad, mostrando la descomposición ética que llega cuando el corazón humano se aparta de la verdad. Por eso hablamos de la imposibilidad de la regeneración moral sin arrepentimiento. Teológicamente, el pecado de Caín ilustra la impotencia de cualquier código moral que no contemple la regeneración del corazón. El código moral por sí solo es incapaz de restaurar la relación con Dios, que el pecado ha fracturado. La moralidad sin transformación interior es en el mejor de los casos, una fachada de rectitud que no logra sanear la herida profunda del alma humana. En la tradición cristiana, el pecado es visto no solo como una violación de la ley, sino como una alienación de la humanidad con Dios. La separación de Caín de su hermano y de Dios reflejan esta alienación. El apóstol Juan afirma que todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Esto lo dice en la primera carta de Juan, capítulo 3. Lo que demuestra que el asesinato en su raíz es un rechazo de la vida misma,
que solo se encuentra en la comunión con Dios. A nivel teológico, la mentira de Caín también refleja esta alienación, mentir a Dios. Negarse a reconocer el pecado es también rechazar la luz divina que refleja la verdad. En un mundo donde las normas éticas a menudo se desvanecen bajo el peso del relativismo, la historia de Caín nos recuerda que la verdadera regeneración no puede lograrse mediante una moral impersonal, sino solo a través del arrepentimiento y de la gracia de Dios. El profeta Jeremías explica que el corazón humano es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?, pregunta Jeremías en el capítulo 17. La regeneración verdadera exige un cambio radical de corazón, algo que un simple código ético no puede alcanzar. Filosóficamente, el relato de Caín nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la moralidad humana. Caín no es solo un personaje bíblico, es un símbolo de toda la humanidad que al enfrentar sus limitaciones y deseos más oscuros puede ceder a la tentación del mal. Me gusta este comentario que voy a leer, que dice, en la obra de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, el concepto del gran inquisidor expresa la tragedia de una humanidad que, al no poder alcanzar la perfección moral, se ve condenada a vivir bajo las reglas de un sistema que intenta reemplazar la libertad con la conformidad. Caín, en su rechazo a la verdad, se convierte en el primer gran inquisidor, buscando esconder su pecado en lugar de rendirse ante la justicia de Dios. Literariamente, la figura de Caín también remite a una lucha interna entre lo que se espera de nosotros como seres humanos y lo que realmente somos. El asesinato de Abel como acto final de su caída no es solo físico, sino también es espiritual. En el drama de Caín se puede ver la lucha entre el ser y el deber ser. Caín no solo mata a su hermano, sino que también mata la posibilidad de restauración de su propio espíritu. En la filosofía existencialista, la angustia y la desesperación son temas recurrentes. Caín, al igual que muchos otros personajes existenciales, enfrenta la culpa de sus actos y la imposibilidad de escapar de su destino. Su libertad, entendida como la capacidad de elegir entre el bien y el mal, se ve consumida por su propia elección de la maldad. La mentira que utiliza para ocultar su crimen refleja esta desesperación, un intento de escapar de sí mismo y de la verdad. Es en una sociedad que ya no ofrece respuestas fáciles a la cuestión del mal. El verdadero arrepentimiento es la única solución. En última instancia, la historia de Caín revela que el espíritu caído del ser humano no puede ser regenerado mediante la imposición de códigos morales, sino solo mediante un proceso de verdadero arrepentimiento genuino y de una relación restaurada con Dios. Caín, al mentir y asesinar, se aleja de la gracia divina que lo habría restaurado. Caín nos recuerda que sin Dios la moralidad se convierte en una construcción vacía, incapaz de lidiar con la oscuridad interna del ser humano. El pecado de Caín, en su asesinato y mentira, sigue siendo un reflejo de la tragedia del alma humana, que sin la luz de la redención queda atrapada en su propio mal. Nosotros, como lectores de esta historia, somos llamados a reconocer que sin un cambio profundo del corazón, toda maldad exterior es inútil. La verdadera regeneración es un acto divino que no se limita a corregir conductas, sino que transforma el alma, redimiéndola del pecado y dándole una nueva dirección. Me gustaría que puedas escribirme un email a la siguiente casilla de correo: ayudaparaelalma@proton.me. Te deseo una gran bendición de parte de Dios.